el 6.3. Los que hicieron el trabajo aeróbico empeoraron y los que hicieron el trabajo combinado mejoraron. El peso en kilogramos, la masa magra en kilogramos, esto es todo punto por punto lo que en la primera transparencia estaba resumido. Lo interesante de esta historia es una investigación adicional que los tipos hicieron de nitrógeno en orina. ¿Qué significa nitrógeno en orina? Nitrógeno en orina no es ni más ni menos que saber si vos estás utilizando tu masa muscular como combustible o no. Los que hicieron el trabajo aeróbico durante tenían esta utilización de nitrógeno en orina. Y después seguía apareciendo nitrógeno en orina. ¿Qué significa? Que seguían utilizando masa muscular como combustible, fundamentalmente ¿por qué? Por el aumento del cortisol que genera el trabajo aeróbico. Por lo tanto, los tipos tenían un pago interesante de deuda de oxígeno por parte de las proteínas. El mismo caso que el anterior. Claro, cosa que no ocurría ni en los del trabajo combinado ni en los del trabajo de fuerza. Pero miren qué interesante. Inclusive da ligeramente por debajo del trabajo combinado. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo aeróbico no te hace daño a las proteínas si vos haces trabajo de fuerza como agente de protección fundamentalmente hormonal. O sea, lo que tanto hinchamos las pelotas, que si vos haces el gimnasio primero, después haces un trabajo aeróbico, potenciás las virtudes del trabajo aeróbico sin necesidad de comerte el garrón de que te rompa la masa muscular. ¿Sí? Bueno, acá está otra vez el plano general y el resumen que el tipo dice. El entrenamiento aeróbico logra bajar de peso corporal total, pero esto conlleva una pérdida de masa magra. Esto va acompañado con una disminución de la tasa metabólica basal y por lo tanto, cuando se deja de realizar ejercicio, se debería comer menos ya que se necesita menos. El entrenamiento aeróbico, si bien baja de peso, no aumenta la fuerza y no puede producir hipertrofia, lo que significa que no puede moderar. Me encantó Dolezal, estás a full. ¿Sí? Bien. Entonces, tanto Lemmer como Melanson como Dolezal han publicado trabajos que demuestran que el entrenamiento con sobrecarga tiene fundamentalmente efectos sobre la tasa metabólica, sobre el aumento de la masa muscular magra y que redundan en qué cosa, en que el tipo gaste muchas más calorías durante el día y que de alguna manera resuelva la pérdida de peso a partir de su vida diaria y no sobre el ejercicio puntual de 40 minutos. Ese efecto residual. Y este Dolezal lo que hace, con un protocolo discutible, como ustedes quieran, es demostrar que un trabajo combinado de fuerza y aeróbico le quita el efecto pernicioso de ataque a la masa muscular que tiene el entrenamiento aeróbico y consigue que la masa magra aumente, no tanto que sea como si no hago nada de trabajo aeróbico, pero vinculando ambas situaciones. Entonces, el resumen de lo que hizo Dolezal: investigó los entrenamientos de resistencia, fuerza y el modelo concurrente de resistencia y fuerza. Se evaluaron muchos parámetros, pero nos interesa particularmente la tasa metabólica basal. Ella aumentó con el entrenamiento de la fuerza y con el combinado fuerza y resistencia, pero bajó con el de resistencia solo. El combinado generó el mayor descenso de grasa corporal. Vamos a volver a explicar esto para que se entienda un poquitito mucho qué significa el trabajo aeróbico continuo. Para eso volví a sustentarme en las áreas funcionales metabólicas y tratar de entender paso a paso qué es lo que ocurre cuando yo hago trabajo aeróbico continuo. Entonces yo puedo plantear un trabajo aeróbico continuo debajo del umbral aeróbico.
¿Qué significa debajo del umbral aeróbico? En una situación prácticamente de descanso. Para entenderlo mejor, tengo que analizar cuántos sistemas de energía conviven en este momento en mi persona. Yo en este momento que estoy debajo del umbral aeróbico tengo el sistema anaeróbico lactácido. Cada vez que inicio el movimiento del ATP es utilizado. El sistema anaeróbico lactácido, o sea, yo tengo una producción en este momento de 2 milimoles de lactato por la sencilla razón de que el tejido de mi corazón y parte de mis vísceras se alimentan de lactato, por lo tanto yo tengo siempre una producción latente de lactato producto de la glucólisis anaeróbica. Obviamente la glucólisis aeróbica está funcionando, obviamente la beta-oxidación, la utilización de grasas por la vía aeróbica está funcionando, y también hay, aunque mínima, obviamente que aumenta con la edad, de proteólisis. O sea, hay 5 sistemas en mi persona en este momento que conviven entregando energía para que yo haga boludeces. ¿Dónde estaría ubicado el umbral aeróbico? El primer umbral. El umbral aeróbico es la máxima potencia de entrega de energía que puedan aportar la glucólisis aeróbica, la beta-oxidación y la proteólisis sin necesidad de aumentar nada el sistema anaeróbico lactácido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, de los 5 sistemas que yo tengo conviviendo de energía, tengo uno que es el anaeróbico lactácido que está en 2. Si yo consigo aumentar mi cantidad de trabajo sin moverme de 2, estoy debajo del umbral aeróbico. ¿Qué actividades son las que pueden llegar a realizarse en ese contexto debajo del umbral aeróbico? Y las actividades que se pueden llegar a realizar en ese contexto tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de bajísima intensidad realizadas con las fibras lentas. Ingresar a la caminata, andar en bici tranquilito. Si nado muy bien, nadar despacio y tranquilo. Y la mayoría de las actividades continuas ligadas a la flexibilidad o a la gimnasia pasiva, a todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando yo aumento la intensidad del trabajo? Siempre hablando de trabajo continuo. Porque una de las preguntas recurrentes, por ejemplo, en los congresos, ¿en qué área funcional entra tal trabajo? No, flaco, este es un trabajo corto. Las áreas funcionales describen sistemas de entrenamiento continuos. O sea, el problema de percepción que tienen muchos es tratar de meter un partido de básquet en un sistema continuo. No tiene nada que ver. Ni un partido de básquet, ni un partido de vóley, ni casi nada tiene que ver con un sistema continuo, salvo hacer algo en esencia estrictamente lo mismo en un sistema continuo. Remar, andar en bicicleta, nadar, trotar. Eso también tiene que ver con el peso de la persona. Un tipo más pesado caminando capaz que entra en lactácido enseguida. Tiene que estar muy hecho mierda. Tiene que estar muy Un hecho montón de mierda. palomica. Sí, 200 kilos de pato te lo comprendo, 160 kilos de pato, pero dos posibilidades. Una, o se fuma 25 millones de pares de atados de cigarrillo y tiene un consumo máximo de oxígeno de 15 mililitros. Entonces, ¿te acuerdas cuando Maradona estaba gordo? Sí, estaba Y tenía disnea en reposo. Bueno, ese flaco, sí, te doy la derecha, que te aumentaba los 2 milimoles caminando, seguro. Seguro. O sea, el tipo había tenido un problema cardíaco severo, entonces tenía de alguna manera un consumo de oxígeno mermado por una actividad cardíaca menor y
en la búsqueda de oxígeno necesitaba suspirar cada 3 o 4 respiraciones en lugar de cada 20. Ese tipo sí se le puede meter en el sistema lactácido rápido. Bueno, muy bien. Pero el tema es detallar, debajo del umbral, ¿de cuántas calorías estamos hablando? ¿De qué utilización de grasas estamos hablando? Y estamos hablando de una utilización de grasas muy baja y que está en el orden, acuérdense de la vieja, la transparencia que mostré al principio de la mujer caminando, 6.7 calorías por minuto. Estamos hablando de menos de 300 calorías por hora que tenemos que, de alguna manera, adjudicarle a la beta-oxidación una determinada cantidad. Y esa cantidad es muy baja. ¿Cuánto le puedo dar? Si yo tengo que dividir entre 5, ¿cuánto le puedo llegar a dar? 20%. ¿Cuánto? 20%. Como Y el 20% sería matemáticamente. Vamos a hacerle, a darle un poquito más. Vamos a darle 30. Entonces, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando de una cantidad de calorías tan bajita que 1 kilo de grasa equivaldría a 75, 80, 90 horas de caminata. En definitiva, es una ecuación casi pelotuda. No tiene mucho sentido. O sea, no tiene ningún sentido establecer que yo voy a bajar de peso porque camine. Sí, voy a bajar de peso, pero tan poquito que no tiene sentido. Bueno, muy bien. Vamos a seguir adelante con la apuesta. Seguimos adelante con la apuesta. Me paso del umbral. Cuando me paso del umbral, ¿qué significa? generas ácido láctico. Que empieza a generar más ácido láctico del que tenía en el segundo renglón. Al principio, yo voy a poder pagar ese lactato que genero con la utilización aumentada de los 3 de abajo. O sea, yo puedo pagar, ¿cuánto es al principio? Y 1 milimol más, 2 milimoles más, 3 milimoles más. O sea, depende de cada fulano y su capacidad de lavado que pueda subir más el lactato y mantenerse en un status quo de generar lactato y pagar ese lactato. Esto te da el punto donde vos estás en equilibrio de deuda-pago, que es el umbral anaeróbico. O sea, el umbral anaeróbico es el sistema. Es el punto del sistema inmediatamente anterior a intervenir. ¿Qué significa que te vas al demonio? Que la necesidad de entrega de energía es tan grande que la niñita azul de abajo, que es el lactato, se va decididamente al diablo. Y como se va decididamente al diablo, yo no puedo pagar nada más. Sencillamente lo que estoy tratando de hacer es sobrevivir a la intensidad que me están entregando, que me están obligando a hacer con una utilización de glucógeno nunca antes vista. Bien, entonces, ¿cuál sería el último punto de utilización de grasas por parte del ejercicio? Que además sería la mayor utilización de grasas de todas, en teoría. El punto inmediatamente anterior a que se dispare el lactato. El umbral anaeróbico. Muy bien. Supongamos que vos ubicás el umbral anaeróbico de manera fehaciente porque haces una prueba que te permita ubicarlo. Un test de Conconi o una ergometría hecha por un especialista deportivo que te consigue identificar el umbral, o una prueba de lactato para ver dónde se dispara el lactato en función de las diferentes velocidades e intensidades. Que si el tipo no le hicieron cientos de pruebas de lactato, del cagazo que tiene le sube el lactato del susto. Entonces te dan velocidades infinitamente bajas. Una vez que yo ubico ese punto, ¿hay una gran diferencia en la utilización de grasas con respecto al punto del umbral? No. ¿Se puede decir que uso el doble de grasas
Y puede ser que si le pongo mucha garra, el doble de grasa. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 45 horas de trabajo por kilo de grasa? ¿De 40 horas de trabajo por kilo de grasa? Sigue siendo un negocio chino. Mucho más para un sedentario. Porque lo que acá hay que entender es la posición de este umbral con respecto al consumo máximo de oxígeno o a la frecuencia cardíaca máxima. Tómenlo como quieran porque acá está el consumo máximo de oxígeno en la línea marrón y la frecuencia cardíaca máxima está un poco más allá. ¿Ven la línea negra que choca, pasa un poquitito de la línea marrón y va para arriba? O sea, la frecuencia cardíaca máxima del consumo máximo de oxígeno están cerquita, no son en el mismo lugar, pero están cerquita. Muy bien. De esta condición máxima, este umbral, ¿dónde se ubica? Para todo el mundo en el mismo lugar, ni en pedo. Para los deportistas buenos puede llegar hasta un 85% de la frecuencia cardíaca máxima o el consumo máximo de oxígeno, y para un sedentario está muchísimo más atrás. ¿Se acuerdan que en el trabajo anterior de Lemmer nos dimos cuenta que el 70% era demasiado rápido para esos tipos? Por eso habían utilizado tanto glucógeno. Bueno, entonces, ¿qué significa que habían utilizado tanto glucógeno? Estaban corriendo acá. No hay. Acá. En definitiva, si yo corro debajo del umbral en una persona que tiene el umbral colocado en el 60% y tiene un consumo máximo de oxígeno de 30 mililitros. Es un consumo de oxígeno de la chica que me sirvió el té con limón. 30. 29, 30, perfecto. Y tiene el umbral de 60. Significa que me está utilizando 18 mililitros de oxígeno para correr debajo del umbral. 18 mililitros. Un tipo que tiene 80 mililitros de consumo y tiene el umbral al 80%. ¿Cuántos milimoles de oxígeno utiliza? 64, 8 por 8. 18 la chica, 64 el atleta. ¿Qué quiere decir? Que un atleta te quema 4 veces más grasa. Por lo tanto, para un atleta, la ecuación ¿cuánto le da? Y le da 1 kilo de grasa neto cada 10 horas. A ese sí es buen negocio. Para un atleta de 80 mililitros de consumo, que tiene 80% el posicionamiento del umbral. Pero para un tipo común, el número le da muy malo, como hacer un asado en la luna. ¿Se imagina haciendo así para que se prenda el fueguito? Una tasa de oxígeno tan baja. Entonces, evidentemente, esta situación no es piola. Ah, pero yo veo en el gimnasio que bajan de peso, porque están con una dieta de 600 calorías, no está bajando porque está corriendo en la cinta, está bajando porque está cagado de hambre. Horacio, yo me quedé colgado en una cosa que dijiste vos recién en la medición del lactato. ¿Es posible que suba por el cagazo? ¿Cómo? Yo te voy a hacer una... cuando yo me ponía denso, o sea, vos pensá una cosa que me pasó a mí. Yo salí de la Facultad de Ciencias Exactas en el año 83, en el boom criminal del lactato. O sea, yo venía de cursar Química Biológica 2 y todos estos pibes estaban hablando de lactato y pinchando a la persona. ¿Sabes las maldades que yo hice? Yo te mido una oreja y te mido la otra y te da distinto. Salvo que vos seas un mediofondista de élite. Si vos sos un mediofondista de élite, los tipos tienen un sistema lactácido tan pero tan fino que ahí te dan bien la prueba. Ahora yo te agarro a vos, pilar derecho de Pucará, y te mido lactato y te puedo asegurar que de una oreja y de otra te da distinto. Pero te juego guita. ¿Qué significa eso? Que el tipo tiene una irregularidad de osmolaridades de lactato que va y viene, intracelular y extracelular, que hacen que esta evaluación no tenga sentido alguno. Nunca lo tuvo. Pero un montón de tipos con mucho predicamento hablaron de esto durante muchos años. Es muy puto de medir, porque es una sustancia que intracelularmente alcanza valores determinados,
pero que extracelularmente, que donde vos medís de la sangre, y la sangre es lo que está fuera de la célula, depende de qué cosa, de la molaridad de las paredes, de que salga o no salga. Entonces, de este lado sale más, de este lado sale menos, por eso una oreja te da una cosa, la otra oreja te da otra. Me cagué, sale más, no me cagué, sale menos. Es un dato de mierda. Es como que vos midas, a ver cuántos en el censo, cuántos habitantes tiene, cuántas personas tiene esta familia. Y lo medís por lo que está en el patio, que son 3. Y adentro hay 500. O por ahí los 3 son todos, están todos afuera. O sea, es una medición absurda por donde la mires. ¿Se entiende lo que digo? Obviamente viene acá Massa y nos peleamos a las piñas. Pero el tipo sabe que tengo razón. Ahora, en un mediofondista las cosas cambian. El tipo es especialista y el dato que te da es fehaciente. Es el único caso. Y te dan cosas que es rarísimas. Por ejemplo, me acuerdo que una vez fui a ver una evaluación que hizo Silvio, cuando Silvio era Silvio, el mejor fondista que tenía la Argentina, y el tipo estaba corriendo y tienen tanta capacidad de lavado que le daba 1. El tipo corría, 1. Y lo recontra cagabas a palo, 3. O sea, rompía todo el libro fisiología, claro, era un top. Era elite, tipo. Entonces te cambia todo el sistema de pensamiento. Bueno, la pregunta es, ¿por qué cuando yo supero el umbral no uso más grasas? ¿Por qué? Cuando supero el umbral, la velocidad del umbral, no uso más grasas. Sí, porque no hay oxígeno, no se oxidan las grasas. Sí que hay oxígeno. Todavía estás dentro. Ah, Estás dentro. Es más, hay más oxígeno que nunca. sí. Pero ¿qué es lo que pasa? La velocidad de entrega de la energía es demasiado alta para las grasas. Entonces no hacen a tiempo a generar energía que pueda llegar a servir. ¿Sí? Es como querer empujar un auto de carrera que te pasa en la pista. Ah, No llega nunca, el tiempo pasa a 200, vos no podés empujarlo. Entonces, hasta acá lo podés empujar. De acá para allá un cachito, chao. En definitiva, toda la estrategia del entrenamiento aeróbico, suponiendo que estuviera hecha a la perfección, con el umbral bien ubicado, te está diciendo que la carrera continua utiliza la mayor cantidad de grasa posible para este sistema, inmediatamente bajo el umbral. Inmediatamente bajo el umbral. Nadie que yo conozca, salvo los tipos que la tienen clara en entrenamiento atlético, que son unos 25 o 30 en la Argentina, pero ninguno está dentro de un gimnasio, calcula el umbral de las personas de manera individual. Absolutamente nadie en una clase de spinning, absolutamente nadie en ninguna clase de nada. Por lo tanto, si vos te pasás en un trabajo continuo un cachito del umbral aeróbico, cagaste a palos a la gente gratis para depletarle glucógeno, mandarle la masa muscular a la bosta y depender de lo que haga después. Esto va con moño a la bendita clase de spinning, que es una clase lactácida por donde la mires. O sea, ni siquiera tiene la inteligencia de decir, bueno, fenómeno, el umbral de este alumno mío está en 163 pulsaciones, 157, lo que fuera. Y que el tipo tenga un cardiotacómetro, que se lo compre él, y que cuando ve que la frecuencia cardíaca se le está yendo de lo que es umbral, que baje para no irse. Para decir, bueno, hice toda la clase acá. No, ni siquiera. Cago a palo, sí, carpaste, es lo que me interesa. Evidentemente acá hay una situación vinculada al entrenamiento aeróbico continuo, que es la que suma, que es la posible mejoría del consumo máximo de oxígeno a partir de las diferentes situaciones que se involucran para que yo consuma más oxígeno.
que tiene que ver con la capacidad de mejorar mi volumen sistólico y la capacidad de mejorar mi diferencia arteriovenosa. O sea, la capacidad que yo tengo de eyectar más sangre en cada latido, por lo tanto, al haber mayor cantidad de sangre circulante y mayor cantidad de oxígeno dando la vuelta, y la capacidad de que ese oxígeno se quede en cada región del cuerpo. Acá hay un punto interesante. ¿Por qué mejoraron el consumo máximo de oxígeno los tipos de las evaluaciones anteriores? Total. Porque tiene más músculo. ¿Por qué cuando vos agarrás un libro de fisiología del Costil y ves el consumo máximo de oxígeno en maratonista, te da, qué sé yo, 64. Consumo máximo de oxígeno en remeros, 80 y moneda. Consumo máximo de oxígeno en el famoso esquí de fondo, 90. ¿Y por qué? Más. Porque usa los brazos. Y las piernas. Tiene más músculo. Gasta más oxígeno. Tiene consumo más alto. Así todos cientos de equipos de fútbol de toda la galaxia fueron a hacer pretemporadas a la nieve en, qué sé yo, Kisbuche, San Moritz y la mar en coche, porque así mejoraba más el consumo máximo de oxígeno. De los hombros, pelotudo, ¿para qué lo querés? O sea, el nivel de boludez de los flacos es muy interesante. No, voy a hacer remo porque me mejora más el consumo máximo. Un momento, los seleccionados nacionales de Argentina, 2 o 3 tipos, uno de ellos de vóley, había planteado ir al Tigre a hacer la pretemporada para aumentar el consumo. Digo, ¿vos estás hablando en serio? Estaba en el grupo metodológico, en ese momento tendría 20 años menos, 15. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. ¿Qué mierda tiene que ver con el vóley? No, lo que pasa es que mayor consumo me recupero. No es pelotudeces. No es pelotudeces. O sea, hay que ubicarse en el sentido de la realidad de la cuestión. Ahora, ¿va a mejorar el volumen sistólico en un sedentario raso? Claro. ¿Y por qué? Porque lo reitera. A ver, esto es tan simple como lo siguiente. Supongamos que yo tengo que mejorar mi capacidad para escribir la letra H. Y tengo 5 años y estoy en el jardín de infantes. ¿Qué hace la maestra? H. La primera me sale como el ojete, en la 4ª página ya es una H que parece una H. Bien. ¿Qué es lo que te hace mejorar? La reiteración. Un sedentario, ¿qué frecuencia cardíaca tiene promedio en el día? 63, 64, 65, bien. Hace una actividad de 120. ¿Mejora el promedio? Claro. Y al mejorar el promedio, ¿qué hizo? Practicó más veces el volumen sistólico. ¿Lo va a mejorar? Y tiene chances. ¿Y qué significa mejorar el volumen sistólico? Y que mejora la distensibilidad de las paredes del corazón, que mejora la red de distribución de venas, fundamentalmente de arterias, con lo cual implica una capilarización mayor. O sea, la reiteración en sí misma te va a hacer mejorar. La pregunta es ¿cuánto? Muy poquito. Si estás muy hecho pelota, y fundamentalmente esto puede funcionar ¿en quién? En alguien que tiene taponados los conductos, un fumador crónico. El fumador crónico lo obligás a meter oxígeno a presión en esos alveolos. El tipo deja de fumar, mejora, pero por supuesto que mejora. ¿Pero por qué? Porque hay una situación externa que es que tiene la cañería tapada por el humo, nicotina y demás cosas. O sea, hay posibilidades de que alguien de estas características te mejore y mucho. Con la diferencia arteriovenosa, ¿de qué depende que el sistema retenga más o menos oxígeno? De una diferencia de presiones. Entonces, ¿esa diferencia de presiones va a cambiar porque yo me entrene? No. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que voy a tener más músculo para recibir más diferencia de presiones, por lo tanto voy a retener más porque aumenta la masa muscular, no porque mejora la característica del intercambio. Esto se maneja por presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono.